Bueno, pasamos ahora ya a los temas espinosos para la comprensión de la crítica, a la segunda mesa redonda de debate, donde tenemos 4 preguntas. Leo la formulación tal y como la acordamos hoy, Mercedes, y ya, bueno, Mercedes y yo, ¿no? Y ya pasamos al debate para aligerar también las cuestiones. Vale, la pregunta dice así: la contextualización. En la segunda edición nos encontramos con una eliminación explícita de dos de los pasajes principales donde Kant había desarrollado la imaginación trascendental como la tercera facultad fundamental junto a la sensibilidad y el entendimiento, concretamente A94 y A115, con la reelaboración de la deducción trascendental. No obstante, el capítulo dedicado al esquematismo se mantiene intacto. Este hecho parece poner en cuestión precisamente el desplazamiento de la imaginación trascendental como síntesis al entendimiento, en la medida en que con ello afirmaríamos que la intuición pura tiene la universalidad del concepto y, por tanto, el concepto de experiencia kantiano quedaría delimitado en un aspecto puramente nosológico. Por otra parte, estas partes que no han sido elaboradas antes y después de la deducción nos señalan una dependencia del entendimiento respecto a la imaginación, puesto que la imaginación trascendental tiene que conservarse a pesar de ser relegada para acometer la fundamentación trascendental explicitada en el esquematismo. Sin ello, dirá Kant, el entendimiento sería únicamente síntesis intelectualis, como señala entre B165 y B167, cuando se refiere también a la síntesis espequiosa y la liga y hace la ligación con la imaginación productiva. Entonces la pregunta sería por qué, si el papel de la imaginación trascendental varía de la primera a la segunda edición, no se modifica el capítulo sobre el esquematismo. Y con ello. Bueno, adelante, Mario. Yo creo que lo que se modifica allí es la comprensión del esquematismo. La imaginación se presenta como el entendimiento mismo cuando la síntesis pensada en la síntesis pensada en las categorías, se adapta a las condiciones del tiempo, condiciones que no están contenidas en las categorías. Eh, eh, Estas condiciones podría describirlas como a la vez, antes y después, ya no más, todavía no. Cuando la síntesis categorial ejercida por el entendimiento se adapta a estas condiciones del tiempo, tenemos la imaginación. De manera que, en mi opinión, tampoco me atrevería a desarrollarlo esto en un libro, pero me parece que la imaginación no es más que el entendimiento adaptado en su actividad sintetizante, adaptado a las condiciones del tiempo. Y ahí es cuando surgen los esquemas, ahí es cuando se desarrolla el esquematismo. Eh, Siempre me había parecido una indicación importante de Kant, pero que suele pasar desapercibida porque no la hizo de manera verbal. eh, ¿Por qué el esquematismo no está puesto en la analítica de los conceptos, sino está en la analítica de los principios? Y es porque precisamente allí es donde se refiere la reflexión, la meditación kantiana a la realidad empírica, al mundo de los objetos y no solamente al mundo de las formas que no generan, que constituyen a los objetos como tales. Se salta del concepto constitutivo a la aplicación en un mundo de la naturaleza. Y eso es la razón por la que el esquematismo va a parar a la analítica de los principios como lo que
introduce principios del entendimiento aplicados a la experiencia. Y me parece que eso se realiza, eso tiene lugar al adoptar el entendimiento en su acción sintética, estas condiciones o formas o modos del tiempo. Kant habla de Modi der Zeit, ¿no? Al adoptar esos Modi der Zeit en su propia actividad sintética pensada en los conceptos. Esto me parece que es lo que puedo decir con respecto a esta pregunta. Constantino, ¿quieres comentar algo? Puede parecer una contradicción que en la segunda edición el papel del Einbildungskraft parece reducido y que al mismo tiempo no está tocado la parte sobre lo esquematismo trascendental. Ma puede ser que hay una precisa conexión entre los dos datos, ¿no? Porque lo esquematismo puede ser leído como la descripción de la imaginación a lo interior de la síntesis intelectual, ¿no? El funcionamiento de la imaginación como un momento dinámico dell'intelletto mismo, no? E quindi paradossalmente el permanecer del capítulo sullo schematismo non soltanto no è in contraddizione con la menor importancia epistemologicamente parlando dell'immaginazione rispetto all'intelletto, ma mesmo la confermazione che l'immaginazione debe ser metabolizzata allo interior dell'intelletto. Uno puede non estar de acuerdo con la interpretación heideggeriana de Kant, ma io penso che in ese sentido, in esa perspectiva, la ipotesi hermeneutica sobre el miedo de Kant nel seguir la imaginación hasta al abismo de la temporalidad propuesta de Heidegger è una buena pista de trabajo. Y de cierta manera esto desvela un poco el carácter de esta pregunta que tenía en el fondo esta lectura también. Entonces, Yo no tengo nada nuevo que decir, no tengo una posición clara sobre esta cuestión, pero lo que decís los dos me parece razonable y ciertamente es un hecho que Kant no acabó de estar contento con esa deducción trascendental de las categorías que cambia en la segunda edición. Antes todavía los prolegómenos no trata de responder a ese mismo problema de otra manera, ¿no? Y quizá incluso yo había visto, y voy a citar un trozo de la traducción de Mario Caine, con su permiso, ¿no? Que dice, en uno de los fragmentos que ha suprimido, ¿no? Dice: la deducción de las categorías está ligada a tantas dificultades y obliga a penetrar tan profundamente en los primeros fundamentos de la posibilidad de nuestro conocimiento que para evitar la extensión de una teoría completa y sin embargo no omitir nada en una investigación tan necesaria, me parecía aconsejable antes preparar que adoctrinar al lector mediante los 4 números siguientes y no presentar sistemáticamente la exposición de estos elementos del entendimiento, sino la tercera sección que viene después. Por eso el lector, hasta llegar aquí, no debe dejar que lo aparte la oscuridad, que es el comienzo inevitable en un camino que todavía no ha sido nunca hollado,
oscuridad que, según espero, se iluminará en la mencionada sección hasta llegar a la comprensión completa. Y esto debía de parecerle todavía demasiado oscuro y que con la, en fin, la nueva redacción quedaba más claramente explicada, yo creo, en el sentido que habéis apuntado, ¿no? Que es la función del entendimiento en la que tiene ese papel y por eso su lugar en del esquematismo después de los principios, ¿no? Nada más. Y claro, ya la preferencia de una edición a la crítica a otra depende, claro, del papel que se le quiera dar a la imaginación como tal, ¿no? O más bien subsumirla, digamos, en una de las funciones del entendimiento, ¿no? Entonces, si os entiendo bien, Mario y Constantino, por un lado parece que hay coincidencia entre lo que habéis dicho, ¿no? Es la orientación originaria del entendimiento hacia la receptividad sensible que cristaliza en la dinámica de la imaginación que esquematiza, ¿no? Pero por otro lado, la referencia de Constantino a la pista de Heidegger, eso parece no encajar tanto. Quiero decir, ahí Heidegger está mirando en otra dirección. Y eso querría decir que la aparente coincidencia de lo que habéis dicho también alberga una divergencia importante. No sé si estoy en lo correcto. Constantino, la pregunta iría para ti. Que has introducido la pista heideggeriana, que es exactamente la que está en el trasfondo de la pregunta y la pista que nos interesa, la verdad, porque, bueno, os desvelamos otra cuestión, y es que a la misma vez que leemos a las 10 de la mañana la crítica de la razón pura, a las 3 de la tarde leemos Kant y el problema de la metafísica. Ah, sí. No, por favor, puede repetir. Claro, eso no lo quería saber. Per favore, puede repetir la pregunta porque recibí un mensaje al celular. ¿Puede repetir la tua pregunta? Sí, bueno, la cuestión era la siguiente. Hay una apariencia entre lo que habéis dicho, Mario y tú, hay una Sí, la apariencia de intelectualización coincidencia, ¿no? Y es, sí, bueno, hay una dinámica del entendimiento que está originariamente orientado hacia la receptividad sensible, y esa dinámica cristaliza en la imaginación trascendental sí, y en el esquematismo, en el esquematizar. sí, Y ahí hay una gran apariencia de coincidencia. Pero tú has introducido la pista heideggeriana y esta sí. justamente parece apuntar en otra dirección. Mm. Con lo cual la coincidencia ya no sería tal. Esa pista es importante. Sandra ha desvelado que el trasfondo era este, y no solo eso, sino que, bueno, ponemos todas las cartas sobre la mesa. Los viernes leemos a las 10 la crítica de la razón pura, a las 3 Kant y el problema de la metafísica, y por cierto, entre los dos, a las 12 está la fenomenología del espíritu. Entonces, bueno, ahora ya están todas las cartas encima. Ya. Esto es hermenéuticamente interesante porque nos podemos tranquilamente reconocer el recorrido de Kant, esa esquematización intelectual de la facultad de imaginación, ¿no? O podemos sospechar que ao fundo de esa operación, de ese mecanismo epistemológico, hay hay una cosa que tenemos que pensar ainda, que tenemos que reconsiderar. La conexión entre, no solamente entre la facultad de imaginación y el intelecto, ma entre la imaginación e il tiempo. Lo schema è dispositivo, para conectar in maniera stricta l'intellecto e la sensibilidad a través de la síntesis de la imaginación, ¿no? Ma la pista heideggeriana
es di profundizar y di verificar la posibilidad de repensar el nexo constitutivo, ma escondido, según Heidegger in Kant, entre la imaginación e il tiempo. Ma puede ser la materia de un otro seminario. Y que sepas que ya lo tenemos en mente. Y para ese seminario quizá el profesor Constantino Espósito quiera visitarnos en Valencia. Sí, Con no sé. mucho gusto. Sí, ya lo hemos escuchado, con mucho gusto. ¿Puedo intervenir? Bueno, ya que están puestas las cartas encima de la mesa, precisamente, claro, con la cuestión que se ha comentado y que aparecía implícitamente en la pregunta, o al menos en la contextualización de la pregunta, también obviamente a través de esta lectura hermenéutica, podríamos decir, de Heidegger, claro, la cuestión a la que apunta precisamente este desplazamiento de la imaginación trascendental como síntesis al entendimiento, etcétera, con ello tendríamos el problema que afirmaríamos que la intuición pura tiene la universalidad del concepto, es decir, esto apunta directamente al carácter de la subsunción. Entonces, ¿cómo entender el carácter de la subsunción que afecta directamente, claro, a cómo se esquematizan los conceptos, ¿no? Es decir, el carácter de la subsunción entendido desde la lógica trascendental, como bien apunta Heidegger en esa lectura, diríamos que implica de cierta manera una determinación y un apunte, ¿no? hacia la lógica aristotélica que retoma estas cuestiones de cierta manera. Bueno, Heidegger a través de esto también hace una lectura, ¿no? del estatuto de las categorías en las que ahora no vamos a entrar. Pero claro, esto en cierta medida afecta al carácter de la subsunción, por una parte, y claro, por otra parte, el concepto de experiencia, en la medida en esa delimitación o no, puramente nosológica o no. Esto también entra en juego la recepción de Kant, ¿no? Dentro de las lecturas postkantianas, neocantismo, etc. Y nada, solamente apuntar respecto bueno, a las cuestiones que ya ha apuntado el profesor Expósito, precisamente en esa articulación de imaginación y tiempo, que en Heidegger a veces también esto no, no queda claro a veces hasta qué punto está conectado precisamente con el esquematismo de Kant en esa reformulación subjetiva, ¿no? En esa, tal vez podríamos indagar, ¿no? en esa cuestión. Bueno, y en eso estoy. Y nada, ya por terminar también, aprovecho porque esta cuestión da paso a la cuestión de la causalidad que ahora expondrán Jesús y Mercedes, y en cómo precisamente esa articulación del esquematismo, donde en el esquematismo hablamos del tiempo como simultaneidad, en la causalidad hablamos del tiempo como sucesión. Entonces, claro, ¿cómo va a afectar esto también a este problema del tiempo, ¿no? En el que siempre hay como un problema interno de cómo hablamos del tiempo en el sentido interno y en el sentido externo, ¿no? Que también nos dirige directamente a la refutación del idealismo, analogías de la experiencia, etcétera. Sí, recorrido, resumen, acabo y ya pongo las cartas sobre la mesa para la siguiente intervención porque no hay mucho tiempo, creo, ¿verdad? Vale. Pues, como decía Sandra, la siguiente pregunta tiene que ver con la noción de causa y de causalidad y cómo hemos percibido que va fluctuando a lo largo de la crítica de la razón pura.
en nuestra lectura secuencial de la obra de principio a fin, pues nos ha parecido que en un principio, sobre todo las secciones de la tabla de las categorías y la deducción de las categorías, pues la causalidad es presentada como un concepto puro del entendimiento, es decir, como una categoría, una más entre otras. A medida que proseguíamos nuestra lectura, la segunda analogía aparece como un elemento clave de la constitución de la experiencia. Así sería el principio de causalidad el que determina el lugar de los fenómenos en el tiempo, haciendo, por así decirlo, que ocupen los lugares que corresponden. En este sentido, parece atribuírsele una función ordenadora de la imaginación trascendental, que destaca respecto de las demás categorías, al ser el elemento posibilitador de la síntesis inicial en la que se produce la convergencia de las respectivas aportaciones del entendimiento y la intuición por medio del tiempo. Eso está muy relacionado con lo que se acaba de comentar antes. En este sentido, después de lo que acabo de decir, está claro que en esta concepción de la causalidad es muy difícil limitarla o considerársela sin más un concepto puro del entendimiento exclusivamente, si tiene que tener ese lugar intermedio, por decirlo así. Además, a esto, bueno, este segundo uso del término causa nos ha parecido como si fuese una especie de protocausa respecto a la causalidad como categoría. Y además parece condicionar decisivamente a otras categorías, lo que nos hace pensar más que no puede ser una categoría sin más. Así, por ejemplo, cuando se discute sobre la categoría de sustancia en la segunda analogía y sobre los conceptos relacionados de permanencia y cambio, toda esta temática se aborda desde el principio de causalidad y la continuidad de la acción causal. Más adelante, cuando se habla de la necesidad, de la categoría de la necesidad, también está muy relacionada con el tema de la causalidad. El nexo causal aparece ligado repetidamente al tema de la necesidad. Ese proceso de ordenación del tiempo trascendental introduce necesidad. Esto se ve también en el último postulado. Y ya por último, en la tercera analogía, tenemos como otra nueva fluctuación semántica o variación cuando se caracteriza la categoría de comunidad como causalidad recíproca, más ligada al concepto complementario de influjo recíproco. Esta causalidad ya no posee el carácter claramente lineal de la segunda concepción más amplia que había caracterizado antes, cuyo nexo causal era unidireccional, continuo y confinado dentro de un momento temporal, limitado por dos instantes, los de la causa y el efecto, sino que ahora este influjo recíproco causal es presentado como bidireccional, recíproco y quizás intratemporal. Esto es un tema de Sandra. A todo esto que acabo de decir también habría que añadir que estas parejas de términos parecen también estas dos concepciones, las de 2 y 3, la segunda y la tercera que he caracterizado, parecen como relacionadas con otras parejas de términos complementarios que son los de Ognum y Ablauf por una parte y Comunio y Commercium por otra. Que también parece que tienen que ver con cómo se relacionan los ámbitos trascendental y empírico. Entonces, es una pregunta muy amplia, muy especulativa, pero es qué piensan de toda esta problemática y si consideran que es posible extraer de la obra una concepción de causalidad que resulte coherente integrando todos estos diferentes elementos. ¿Alguien que quiera, alguien que se atreva a responder a esta pregunta? Yo no sé si no. Mario, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, sí, pero yo escucharía gustoso lo que tienes que decir, Rogelio. Yo es que simplemente no acabo de ver bien esa fluctuación de la causalidad. A mí me parece, por el contrario, sumamente coherente lo que hace Kant, ¿no? Yo distinguiría, por una parte, claro, la categoría de causa. Causa es un concepto puro del entendimiento, es de la categoría de la relación, de las categorías dinámicas, que es un concepto, por tanto, relativo al efecto, ¿no? Es un concepto. Y el principio de causalidad es un principio. Entonces ahí ya son dos cosas distintas porque ese principio es la aplicación de las categorías a
objetos de la experiencia, ¿no? Y de ahí se trata de un juicio sintético a priori, que es un principio, en los dos sentidos que dice Kant que es principio, en el sentido de que de él se derivan otros conocimientos, y es un principio primero, que no se deriva de otros, lo cual dice expresamente Kant, no quiere decir que no necesita prueba alguna, ¿no? Y de hecho, la segunda analogía, pues es la respuesta que da Kant al problema de Hume, ¿no? Y por tanto ahí no veo contradicción, son causa como concepto y causa como principio de causalidad, ¿no? Como principio que se aplica ya, es un juicio, no es ya un mero concepto, ¿no? Y respecto de la tercera analogía, habría que decir que, claro, la tercera categoría de la relación, de acción recíproca, recordáis que cuando Kant propone la lista de categorías, dice, se pueden hacer muchas observaciones muy interesantes sobre esta tabla, ¿no? Y hace algunas, y una de ellas dice, la tercera categoría siempre se origina del enlace de la segunda con la primera. Lo cual no quiere decir que la tercera categoría sea un concepto derivado, sino que es también originario, necesita un nuevo acto, ¿no? Distinto de los dos anteriores. Con lo cual, claro, evidentemente la tercera categoría tiene también que versar sobre la causalidad, sobre la causa, porque nace de las otras dos, ¿no? Y claro, aplicada justo a las sustancias. Entonces es cómo se verifica esa categoría, qué juicio a priori primero sale de ahí, pues principio de la acción recíproca de las sustancias, etcétera, ¿no? Con lo cual, en fin, con esto que decir que me parece coherente, no digo que sea fácil ni mucho menos de entender todo el problema, pero me parece que hay una coherencia, quizá incluso uno podría decir demasiado arquitectónico, ¿no? Demasiado previsto ya todos los pasos, ¿no? Pero es así como procede Kant, ¿no? Y no me parece que haya, claro, cada nuevo principio añade más cosas, explica mejor la experiencia, ¿no? Son los principios de la experiencia y van añadiendo, bueno, principios que lo hacen posible. Si faltara uno de ellos, no sería posible explicar cómo el mundo se representa como un todo simultáneamente, etcétera, ¿no? Yo creo, ¿no? Que esta es la cuestión, ¿no? Pero vamos, no es más que este asunto. A mí me gustaría retroceder un paso de lo que ha dicho tan exactamente Rogelio Rovira. Me gustaría retroceder un paso para buscar dónde está aquel acto particular del entendimiento. Kant dice que no estamos aquí ante una variación de la causalidad, sino que estamos ante un acto completamente diferente, no diferente, pero quiero decir, completamente distinguible del acto por el cual se ejerce la aplicación de la categoría de causalidad. Y me parece que este tipo de, esta categoría que Kant llama más bien comunidad y no causalidad, esta categoría no se despliega en el tiempo de la misma manera que la causalidad. Tampoco corresponde a la misma forma del juicio. La causalidad tiene la forma del juicio condicional, si A, entonces B, mientras que la comunidad responde a la forma del juicio disyuntivo. El conjunto de las notas o predicados de un concepto puestos en relación de disyunción forma la totalidad de la esfera de un concepto. Por otra parte, o al mismo tiempo, el conjunto de las partes de una cosa forma la totalidad de la cosa. En ambos casos la relación es la misma, es la de disyunción. El correspondiente esquema traduce la categoría también en términos de tiempo. El modo del tiempo que aquí interviene es la simultaneidad. La categoría de comunidad no se relaciona solamente con el tiempo, sino también con el espacio. Todas las partes del espacio se presuponen mutuamente. Aquí, al traer todas estas cosas, estoy tratando de decir, estamos tratando de dos cuestiones que, a pesar de su semejanza tan intensa, son diferentes. Tenemos que otorgar a la comunidad, a la categoría de comunidad, su independencia o su ser propio
su manera de ser propia que la distingue de la categoría de causalidad unidireccional. Esto me parece que es solamente un marco para empezar a pensar la cuestión que también acaba de plantear Rogelio, ¿no? No sé si Constantino quiere añadir algo más. Bueno, muy interesante la articulada cuestión. La pregunta sugiere, e lo digo in un sentido paradójico, una repetición del esquema clásico de la causa primera en relación con las causas segundas o próximas. Se habla de protocausa. È una categoría muy bella, protocausa, ¿no? La que se relaciona con la ordenación lineal de una sucesión de dos momentos en el tiempo, segunda analogía, y se habla después de una conexión recíproca que da fundamento a la unidad del mundo, tercera analogía. Me pregunto, ¿hay verdaderamente una tal protocausa? Es decir, podemos articular el pensamiento de la causalidad como un nivel antecedente a la misma categoría de la tercera clase, de la tavola de las categorías. No sé, ma podría ipotizar que se hay verdaderamente una protocausa, un horizonte trascendental de toda la causación, la raíz de la protocausa podría estar precisamente en la unidad de la síntesis de la apercepción trascendental. Porque cuando en la deducción de las categorías, que è una deduzione della categoria, non è è un catalogo, è una justificación de las categorías, justamente. Kant scrive che en cada acto de conocimiento, mesmo al nivel de la sensibilidad, aprender o conocer o intuir mesmo è un processo di unificazione. E mesmo a livello della sensibilità, delle intuizioni sensibles, podemos ver la dinámica unificadora del Ich Denke, della apercepción sintética originaria. Puede ser que los diversos niveles de explicación lineal o recíproca de la causalidad puede explicarse all'interior de un horizonte de la causalidad más general que implica en sí mesmo la intuición, mesmo la explicación de la sensibilidad. Ma è solamente un'ipotesi, más allá non consigo.
Muy interesante, ¿no? Pedro Jesús. Sí, si me permitís, me parece que ha habido aquí una relación, no sé si decir dialéctica, no me atrevería a decirlo, pero el hincapié que ha hecho Rogelio en la coherencia, en las distintas modulaciones. Después, el que ha hecho Mario en la diversidad, en la diferencia entre la modulación propia de la categoría de la relación y la de la analogía de la experiencia. Y después, la elevación que ha llevado a cabo Constantino hacia el horizonte de inteligibilidad y el lugar que en ello ocupa la percepción trascendental. Y creo que eso nos conduce, o sea, nos lleva de la mano a la tercera cuestión. A la tercera, no estaba planeado así, pero la tercera cuestión se sitúa en ese horizonte que acaba de presentar Constantino. Y es la sospecha de que el horizonte de la percepción trascendental en realidad parece que lleva fuera de sí, en la fluctuación entre sentido interno y sentido externo. No sé si lo veis así o... Con lo cual podríamos pasar. De hecho, es ya el momento para pasar a la tercera cuestión. ¿Sí? ¿Os parece? Sí. Bueno, pues efectivamente parece haber una fluctuación también en la relación mutua entre sentido interno y externo. Por un lado, en la estética trascendental la prioridad recae sobre el sentido interno, en la medida en que solo la intuición pura del tiempo permite percibir la simultaneidad de fenómenos, y por tanto la del espacio, ¿no? Pero por otro lado, en la refutación del idealismo parece haber una reevaluación del sentido externo, al considerárselo necesario para la percepción del propio yo. ¿A qué obedece esta ambivalencia? ¿Se puede achacar a la diversa estrategia argumentativa seguida en los dos pasajes mencionados? Tal vez al hecho de que la refutación no tiene un carácter tan doctrinal como la estética, o tal vez a otras razones que alguien pueda sospechar. Sí, Constantino o... Bueno, no sé si me Sí, permitís, adelante. me estoy en el primero y ya después me recogéis vosotros, pero a mí para entender un poco tanto lo que dice en la estética como en la refutación del idealismo, me ha servido una distinción escolástica que Kant utiliza, pero invirtiendo, digamos, los nombres que dan los escolásticos, ¿no? Lo voy a explicar. En la escolástica se distingue por una parte los sentidos internos de los sentidos externos. Esa distinción no se hace por la localización de unos sentidos, sino que se hace porque unos nos presentan el objeto inmediatamente y otros nos presentan el objeto mediatamente. Los sentidos externos representan el objeto inmediatamente. Y el sentido, digamos, de una manera natural, vemos, ¿no? Y es cuando vemos, cuando ahora podemos darnos cuenta de que estamos viendo. Y eso es el sentido interno, o los sentidos internos, como distinguen con la escolástica, ¿no? Y entonces ahí, claro, tiene una primacía el sentido externo, los sentidos externos, porque nos presentan inmediatamente al objeto. Pero la filosofía escolástica hace otra distinción, que tiene que ver con esta, pero que es distinta, que es la experiencia externa y la experiencia interna. En la experiencia interna se me dan ciertamente los objetos del sentido interno, mis actos, pero claro, inevitablemente se dan los objetos de esos actos, que son objetos de experiencia externa. O sea, yo no puedo, no se me puede dar el acto de ver si no veo algo, claro. Y entonces cuando me di cuenta de que veo, me di cuenta de que veo algo, algo que no es mi acto de ver, que es objeto de experiencia externa, ¿no? Y en ese sentido, claro, la experiencia externa solo me da los objetos de experiencia externa, no me da objetos de experiencia interna. Y en ese sentido, el objeto, en fin, la experiencia interna tiene más primacía, más valor, ¿no? Entonces, en la estética trascendental,
yo creo que Kant habla, aunque habla de sentidos internos, de sentido interno y de sentidos externos, en realidad está hablando de experiencia interna y de experiencia externa. La experiencia externa me presenta objetos en el espacio, pero claro, mis actos de conciencia no se dan en el espacio, se dan solo en el tiempo. Pero naturalmente, como cuando me dan mis actos de conciencia, se me dan los objetos de esos actos, pues entonces también se me dan las cosas que se dan en el espacio. Y en ese sentido, mi experiencia interna es más rica, y en ese sentido diría Kant, el sentido interno tiene la primacía, porque puedo decir que todo se da en el espacio, pero no puedo decir que todo se da perdón, puedo decir que todo se da en el tiempo, pero no que todo se da en el espacio, solo algunos de esos fenómenos. Y en ese sentido, el sentido interno, la experiencia interna, diría un escolástico, tiene primacía sobre la externa. Y en la refutación del idealismo, más bien, aunque Kant habla de experiencia externa y experiencia interna, más bien, ahí se está refiriendo a la inmediatez que tiene el sentido externo. O sea, y se opone, como veis claramente, a la segunda meditación cartesiana, que tan tranquilamente dice, el yo se puede conocer con más certeza que los cuerpos. ¿Y cómo puedo yo darme cuenta de que veo si no me doy cuenta de que veo algo? Pues que veo un cuerpo, en fin, que veo... Y eso es lo que Kant trata de refutar. Bueno, la refutación puede ser todo lo discutible que queréis, pero yo creo que ese es el sentido. Y esa es la interpretación que a mí me da. O sea, que hay estas dos distinciones que Kant, digamos, cambia el nombre en lo que la estética llama sentidos internos y externos, un escolástico diría experiencia interna y externa, y lo que en la refutación llama experiencia externa e interna, un escolástico diría sentido externo e interno, que no puedo tener experiencia de que veo, si no tengo experiencia también, a la vez, incluso supone que veo algo. Entonces, el conto no es la primera certeza, que bueno, esa es la refutación, yo creo, ¿no? No sé si eso explica algo, pero era mi explicación, ¿no? Es nítida y muy iluminadora, sí. ¿Constantino? Es complicado esa fluctuación entre el tiempo y el espacio en relación a la conciencia del yo mismo. Es verdad que nella refutación del idealismo, che giustamente è una refutazione dell'idealismo, Kant, io cito, afirma, conseguentemente la determinazione della mia propria existencia nel tiempo è possibile solamente attraverso la existencia de cosas reales que yo percibo fuera de mí. E la conciencia nel tiempo è conectada necesariamente con la existencia de las cosas fuera de mí. Podría comentar brevissimamente che non è tanto una differenza dalla autocomprensión temporal de la conciencia. En ese sentido, vuelvo a la primera argumentación en relación al Gemüt, a la autoafección, a la Selbstafección que yo tengo de mí mismo a través de la sucesión temporal del mio animo. Nella refutazione dell'idealismo
el reconocimiento de la existencia de las cosas fuera de mí no es una controtendencia en relación a la autoafección temporal del sentido interno, porque la admisión, el reconocimiento de la existencia di cosas fuera de mí è trascendentalmente posible gracias a la autoafección temporal de mí. Entonces, en la mia comprensione, può essere errata, ma penso che non è una desvalutazione del tempo in relazione all'espazio, ma permanesse una gerarchia del senso interno in relazione al senso esterno, mesmo nella refutazione dell'idealismo. Adelante, Mario. Yo no tenía nada que decir, simplemente escuchaba con atención Ah, lo que decían los otros, porque este tema realmente me supera un poco, sí. Entonces, Constantino, tomando ocasión de lo que estabas diciendo, si eso es así, entonces no se podría hablar de primacía. Más bien ahí lo que se podría denominar una correlación esencial al modo fenomenológico. Sì, ho usato il termine primazia per rendere conto della fluctuazione della pregunta, ¿no? Pero, claro, è un conjunto muy implicado, ¿no? Más en el conjunto hay una asimmetría del tiempo, ¿no? In relazione all'espazio, no? Per la simple razón que yo puedo comprender la simultaneidad de fenómenos gracias a la consecuencia temporal, a la sucesión temporal. Pero, claro, comprender eso y esa primacía que subyacería a eso no sería posible sin la conexión orgánica. Con lo cual, de nuevo, se Sí, pondrá en tela de juicio la claro, primacía. sí. No es por ir a la contra de lo que dice. Mirato da una otra perspectiva, sí. Exacto, Claro. exacto. Conforme te oía, pensaba, sí, entonces es una primacía quad nos, por utilizar el término latino. Pero ese quad nos tampoco es posible sin la conexión orgánica con la receptividad, y aquí aparecería la cuestión del cuerpo. Aquí está sobrevolando siempre un poco nuestro Jacinto, ¿no? Y el carácter trascendental por el que él siempre abogó, ¿eh? De reconocer el lugar trascendental del cuerpo, de la organicidad. Vale. ¿Hay Sí. tiempo? Sí, Vale, voy a intentar, Nunca mejor dicho. nunca mejor dicho, voy a intentar conectar las tres preguntas, a ver si me sale esto. Precisamente apuntando, por mencionar una de las cuestiones a esto último, precisamente cuando Constantino hablabas de la simetría del tiempo en relación con el espacio. Claro, esto bueno, al menos a mí se me aparece muy claramente en la refutación del idealismo cuando se hace esa, digamos, esa contraparte al ejercicio cartesiano, donde lo indubitable ya no es el sentido interno, sino precisamente el sentido externo. Y entonces, pero claro, parece que precisamente en esta transposición abogáramos esa asimetría precisamente del tiempo, porque parece que aboguemos por la prioridad de aquello espacial frente a aquello temporal. Pero claro, ¿desde dónde se podría resolver
esa cuestión, tal vez en la referencia que hace Kant en un determinado momento al concepto de percepción, que permite conectar precisamente con la receptividad y precisamente con esta cuestión. Por otra parte, el término de percepción permite conectar con la categoría de la relación en cuanto hablamos de causalidad, porque es curioso que, como apuntaba Mario Caimi en la segunda pregunta, cuando hablábamos de la categoría de relación, que aúna precisamente las tres analogías de la experiencia, tenemos que, por una parte, en el sentido lógico, hablamos de la cuestión del juicio y todas las cuestiones que ha comentado el profesor Caimi, pero claro, cuando hablamos del sentido trascendental, no deja de llamar la atención que cuando Kant habla de estas categorías de relación, apunta precisamente a la relación en relación paradójicamente con la categoría de existencia. Entonces, por otra parte, eso también nos apunta de cierta manera a esta cuestión podríamos decir, la receptividad. Y cuando hablábamos de la tercera, analogía respecto al término de causalidad recíproca, claro, aquí vemos que ya no opera el término no opera la sucesión entendida desde el concepto, desde el principio de causalidad, sino que opera precisamente la simultaneidad. Y claro, ¿dónde podríamos encontrar esa simultaneidad? De cierta manera, en el esquematismo, que se introduce también la cuestión de, hablamos de dos tiempos, hay una prioridad del tiempo simultáneo frente al tiempo sucesivo, y claro, esto conecta de cierta manera en esta intratemporalidad, en cómo se esquematiza a través de esta intratemporalidad, ¿no? Entonces, de cierta manera, en esta parte es problemático el tiempo en cuanto a, hablamos de cierta manera, la categoría de causalidad, que parece en las analogías de la experiencia, es revertir como una especie que esto lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Si esta categoría de causalidad tiene como digamos, no me sale, un estatuto primario respecto a esta simultaneidad. Recuerdo ahora el ejemplo de la casa y el que era la casa y el río, el tipo de experiencia que apunta precisamente a lo que ha apuntado también Rogelio, que precisamente es que hablamos de experiencia interna y experiencia externa, ¿no? Entonces, estoy intentando conectar todo, es un poco complicado, pero sí, todo esto de cierta manera, y claro, esto conecta también con lo que ha apuntado Costantino Expósito en referencia al término de Gemüt, ¿no? En cuanto también como afección. Entonces, bueno, conecto aquí de manera muy, muy breve las dos cuestiones y que tal vez, claro, esto tiene toda su complejidad, pero bueno, creo que no hay tiempo, ¿verdad? No, puedo hacer una última. Es que a lo mejor quiero abundar un poco en lo último que dices, porque si he entendido bien a Constantino, incluso en el caso de la refutación del idealismo, en el que parece haber una primacía de lo externo, pero Constantino apunta muy bien a que esa primacía de lo externo está supeditada a que haya una previa autoafección del yo, ¿no? Entonces, claro, esto me lleva a pensar en que esto es precisamente el idealismo trascendental. A mí, en mi cabeza sobrevolado es Schelling inmediatamente, porque me he acordado de que Schelling, uno de los grandes esfuerzos del sistema del idealismo trascendental de Schelling, es mostrar cómo en la percepción tiene que surgir de una actividad del yo, ¿no? O sea, es mostrar eso y los esfuerzos hercúleos que hace Schelling para mostrar eso. Entonces, esto liga evidentemente con la cuestión del Gemüt. Y eso me parece muy, muy iluminadora la referencia de Constantino. O sea que frente a Descartes, en el cual digamos, la prestancia del yo se debe al pensamiento, en el idealismo trascendental, el yo es siempre fruto de una actividad. Y una actividad en la cual el tiempo juega el papel fundamental, ¿no?
Y bueno, me ha parecido muy iluminador lo de Constantino. Yo el único problema con lo que dice Constantino es que, claro, en la refutación del idealismo habla del yo empírico, no del yo trascendental. Mm. Esa es la dificultad que me presenta, ¿no? Pero bueno, por nada más de acuerdo, claro, un yo trascendental, pero no está hablando de eso en la refutación del idealismo, está hablando del yo empírico, ¿no? Del yo cartesiano, del cogito, que no es el yo trascendental. Claro. Y eso yo creo que es importante advertirlo, ¿no? Ya. Ujú. Bien, pues, perdona, sí, Sì, adelante. effettivamente nella Anmerkung 1 della refutazione dell'idealismo, Kant scrive che el juego del idealismo no admitir la inmediatez de la experiencia externa se vuelve contra al idealismo mismo, ¿no? Entonces, aquí es adombrada la posibilidad de un idealismo crítico. Claro. Sí, sí. Bueno, pues después de esta feliz entente que a la que parece que hemos llegado, vamos a... No sé si es el último tema, es el último, ¿no? Sí. Bueno, pues llegamos aquí a la cuarta cuestión que, bueno, sorprendentemente ha ido Sí, cayendo hacia aquí en cascada, ¿no? Bueno, sobre todo por las cuestiones que han surgido del esquematismo, lo que ha pasado con la causalidad, lo que acabamos de ver pasar entre nosotros, bueno, esta cuestión de la refutación del idealismo problemático, porque el otro ya estaba refutado por la estética trascendental. El de Berkeley. Bueno, eso dice Kant también, la refutación del idealismo, y nos lleva a esta cuarta cuestión que bueno, vamos a ver si la conseguimos, bueno, si conseguimos entrar en ella siquiera, ¿no? Porque es el problema de qué es el idealismo. Bueno, el idealismo trascendental, ¿no? ¿En qué consiste, ¿no? Esta especie de idealismo crítico que es justo donde acabamos de llegar. Pues bueno, lo voy a formular tal cual está aquí redactado y brevemente dice así. En la crítica a la razón pura, Kant llega a afirmar que el idealista trascendental es un realista empírico, lo dice en A371, lo que implica que, como en el empirismo, lo que aparece en la receptividad inmediata o sensación sea la realidad. También esto ha ido surgiendo a lo largo de la tarde el tema de la realidad y la Wirklichkeit, ¿no? Entonces la cita dice, la realidad es, en el concepto puro del entendimiento, lo que corresponde a una sensación en general, dice en B182. Por otro lado, tenemos lo numérico como concepto límite, que me ha salido esta mañana, y como lo incognoscible que pone coto a la sensibilidad desde el entendimiento, como lo dice en B312. Y sin embargo, la perspectiva trascendental, al poner el tiempo como forma de la intuición y por tanto de los objetos como fenómenos, lleva a formular que lo que en los objetos corresponda a la sensación sea la materia trascendental de todos los objetos como cosas en sí, coseidad, realidad. Esto lo dice también B162. Por cierto, que esto también está dentro del esquematismo. La pregunta es entonces, ¿tomarse en serio la materia trascendental implica una forma de realismo que supere la incognoscibilidad de la cosa en sí? Ahí queda la pregunta. De los términos a los temas, ¿no? Yo tengo, digamos, sobre la formulación misma de la pregunta, algunas dificultades, ¿no? La primera de ellas es que no he podido
la autonomía, una misma necesidad. Bueno, primero, vamos a decir lo que no me parece que lo novénico como concepto, o sea, como el incognoscible que pone coto a las sensibilidades del entendimiento, no, lo que dice Kant es el concepto de noómeno, tomado solo problemáticamente, sigue siendo celebrado no solo admisible, sino como concepto que impone limitaciones a la accesibilidad. Pero ese concepto de noómeno, no el entendimiento el que pone. La distinción fenómeno-noómeno está ya en la estética. No está, no es el entendimiento el que hace la necesidad de distinguir, sino que es más bien ya las formas a priori. Sí, digo que es las formas a priori de la sensibilidad las que ya hacen necesaria esa distinción de fenómeno y noómeno, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, digamos, cuando Kant habla más bien de realismo empírico frente a idealismo trascendental, yo creo que se refiere no tanto a la cuestión de la realidad, sino más bien a la cuestión de la validez objetiva. O sea, los cuerpos que yo veo son ficticios, son apariencias, o tienen validez objetiva, o hay realmente cuerpos. Y que dice, sí, sí, sí. No tiene razón Berkeley que los cuerpos son representaciones, es Perkins. No, los cuerpos son reales, en tanto que fenómenos, en tanto que objetos de experiencia, en tanto que se me dan. Y eso lo llama realismo empírico. Y la cara de la moneda, es decir, bueno, si ahora yo me sitúo en la cosa, en el cuerpo, digamos, si con independencia de cómo se me dé, entonces no lo conozco. No, es una nada, porque le quito el tiempo. Y entonces es una nada, es idealismo trascendental. Entonces, yo no lo veo tanto realismo ahí. O sea, yo creo, incluso creo que encontré, cuando vi un poco este asunto, pero ahora no sé si lo podría encontrar, pero un texto en el que Kant, cuando habla ya de la distinción de realismo empírico y de idealismo trascendental en la estética, en las consecuencias, habla dice esto de objetivo, lo que estábamos hablando antes, habla de validez más que de realidad, ¿no? En el sentido, en fin, de existencia. Dice, no lo encuentro, ¿no? Es una pena que no encuentre ese texto, pero en fin, quizá lo encuentre ahora dentro de un rato cuando ya no pueda decir nada. Sí, luego dice, todas las cosas como fenómenos externos están esto es en el espacio, ¿no? Todas las cosas como fenómenos externos están unas junto a otras en el espacio. Entonces esta regla vale universal y sin limitación. Nuestras exposiciones enseñan, según esto, la realidad, es decir, la validez objetiva, dice entre paréntesis, del espacio con respecto a todo aquello que pueda presentársenos exteriormente como objeto. O sea, nuestras exposiciones dicen que lo que se me da en el espacio, es decir, los cuerpos, son reales, tienen validez objetiva, se refieren a cosas, hay cuerpos. Pero respecto a todo aquello que pueda presentársenos exteriormente como objeto, pero a la vez enseñan la idealidad del espacio con respecto a las cosas cuando son consideradas por la razón en sí mismas, es decir, sin prestar atención a la constitución de nuestra sensibilidad. Afirmamos, por tanto, la realidad empírica del espacio con respecto a toda posible experiencia externa, aunque la identidad trascendental de él, es decir, que él no es nada, tan pronto como suprimimos la condición de la posibilidad de toda experiencia y lo vamos como algo que sirve de fundamento a las cosas en sí mismas. Pues en sí, existe, es desconocida, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? ¿Constantino? ¿O Mario? La cuestión es muy complicada y para decirlo con Mario es muy peligrosa. Porque para mí la dificultad no es de admitir o no admitir una materia trascendental,
Tenemos que admitirla, hipotéticamente, ¿no? Ma la verdadera cuestión abierta è la prolepsis, cioè la possibilità di anticipar trascendentalmente essa materia, come resulta all'interior della trattazione de los principios del intelecto puro, dalle anticipaciones de la percepción. Vamos a leer. En los fenómenos hay alguna cosa que no puede nunca ser conocido a priori, ma aprendido a posteriori, escribe Kant, ¿no? La consecuencia es que la sensación è propriamente, sto lendo in B209, la consecuencia es que la sensación es propiamente algo que no puede nunca ser anticipado. Pero en cada sensación se puede reconocer alguna cosa que se puede conocer a priori como sensación en general. Eso puede ser llamado anticipación en un senso eminente. Porque anticipar la experiencia esattamente in relazione alla sua materia, der Erfahrung in demjenigen vorzugreifen, was gerade die Materie derselben angeht, quindi anticipar la esperienza propriamente nella materia dell'esperienza, che può essere attingida soltanto dalla esperienza misma, sembra essere es befremdlich scheint, parece ser una sorprendente, ¿no? Und so verhält es sich ihr wirklich. Mas aquí las cosas, aiutami tu, scusami Pedro, ma qui le cose stanno proprio così. È sorprendente che si possa anticipare la materia, no? Eppure è proprio così che avviene. Sí, sorprende que se pueda anticipar la materia, pero es justamente así que sucede. Quindi anche qui la cosa interessante è la tensione tra ammettere che vi sia una materia trascendentale esistente e l'anticipazione di questa materia. Tanto la tensión aquí interesante es entre admitir que haya una materia y que se pueda anticipar. Y sí, no, Muy breve. Y seguramente me podréis ayudar porque esto tiene la forma más de una duda que de una... Uy, perdón. Digo que yo querría añadir otra perplejidad, que es que efectivamente lo real se me da en tanto que fenómeno, ¿no? Esto resumiría el idealismo trascendental y el realismo crítico. Es decir, lo real se me da sometido al espacio-tiempo, pero en las mismas anticipaciones de la percepción, Kant insiste en que la sensación es algo enteramente singular, que no pertenece al espacio-tiempo. Y la sensación me da lo real de la percepción. ¿No? Entonces, lo real
¿Es el fenómeno que aparece sometido a condiciones espaciotemporales? ¿O es esa materia trascendental que constantemente aparece de modo singular, que yo puedo anticipar, pero que no está sometida al espacio-tiempo? No sé. Yo, no, a ver, yo veo que aquí hay muchas cosas, ¿no? En el trasfondo, y es muy bonito que sea así, porque la pregunta, la que ha planteado Juan Pablo, surge de los trabajos del seminario, pero en realidad es una pregunta muy clásica, ¿no? Es la pregunta que se plantea Adikes y forma parte pues, de una primera gran jornada de interpretación sistemática, en la cual se contraponen paradigmáticamente Adikes y Feichinger. Para Adikes, y esto es una cita casi literal, el idealismo trascendental se convierte en un rompecabezas si no admitimos la necesaria relación y analogía entre la cosa en sí y el fenómeno. Y él incluso llega a aventurar que esa relación de analogía tenga que ver con las propiedades primarias, ¿no? En el sentido de la distinción entre cualidades primarias y secundarias. Y en el lado opuesto, cronológicamente y vitalmente, está Feichinger, que lo disuelve todo en teoría, su teoría de las ficciones. Entonces, hay aquí una cuestión muy profunda, de fondo. Yo, personalmente, tiendo a pensarlo como Rogelio, ¿no? Y es ni una cosa ni la otra. Es idealismo trascendental y realismo empírico. Con lo cual no hay manera de sobrepasar, como se decía en la formulación de la pregunta, de ir más allá. Pero eso, que me parece que es la letra kantiana, no resuelve todavía el problema de fondo. Y es, como decía Constantino hace un momento, la materia trascendental ha de ser postulada. Ahora bien, ¿en qué consiste ese postulado? Es necesario, y este es el problema de Kant, pasar de la fundamentación metafísica de la naturaleza a la física, a su desarrollo, ¿no? Y eso que en el libro, lo de los principios metafísicos de la ciencia natural, queda formulado, el propio Kant no queda satisfecho con la cuestión. Y el propio Kant le sigue dando vueltas a la idea de materia trascendental y al modo en el que la materia trascendental se nos anticipa, que es la cuestión que formulaba al final Constantino. Y ese es el hilo vertebrador, uno de los hilos vertebradores del Opus Posthumum. En el Opus Posthumum, la anticipación de la materia trascendental se da a través de la protomateria. Y ese es el éter. El éter no es otra cosa que la realización en el mundo físico de la condición que permite anticipar la materia trascendental. Y esa solución que tiene muchas dificultades internas y con las que Kant se enfrenta y le da mil vueltas, pero lo plantea una y otra vez en el Opus Posthumum. El éter existe, no es un principio ficticio, existe y es lo que permite llevar a cabo la transición de los principios metafísicos de la ciencia natural a la física como ciencia empírica. Esto lo digo porque la cuestión de la materia trascendental es un problema real que a Kant le mantiene ocupado hasta el final de su vida. Y representa quizá el gran enigma, ¿no?, que subyace a la letra conocida y real. El idealismo trascendental es un realismo empírico, sí, pero eso deja sin resolver el estatuto, como decías tú antes, de la materia trascendental. Y eso es algo que repiensa continuamente hasta el final. Sí. Sí, bueno, yo quería retomar también la cuestión que ha apuntado Constantino Expósito respecto a que el problema ya no es suponer la materialidad, sino precisamente esa anticipación de esa materia, ¿no? Y respecto, claro, esa relación con la materialidad que decimos que no es independiente del fenómeno, y de cierta manera eso es lo que apunta a la cosa en sí, y conecto con la intervención de esta mañana de Constantino, donde exponías precisamente como que al final eso no deja de ser como una nueva, eso es como otra forma de acceder al fenómeno a la que
sencillamente no tenemos acceso, es decir, referimos a la materia del fenómeno. Y en este sentido podríamos decir, claro, bueno, comentaba también Rogelio al principio, respecto, si lo he entendido bien, claro, el idealismo dogmático de Berkeley, que también lo has apuntado tú, Juan Pablo, Kant sencillamente ni se molesta, ¿no?, en pronunciarse al respecto, porque considera que ya la estética trascendental ha hecho esa diferenciación entre idealismo trascendental y realismo empírico. Y claro, por otra parte esta cuestión, pero claro, la cuestión de la materialidad, ¿en qué sentido hablamos de materialidad? Que es lo que permite introducir esa segunda parte del idealismo, y en este sentido hablar de materialismo en un sentido fuerte, por ejemplo, frente a Berkeley, donde nos situaríamos en la cuestión de las formas, meramente de la intuición, pero no podríamos hablar de esa es la materialidad que tenemos que suponer. Y en conexión otra vez, claro, aquí el problema no sería suponer esa materialidad, sino precisamente ver cómo se anticipa esa materialidad. Y esto conecta con la cuestión que apuntaba Pere respecto al espacio y el tiempo. Claro, esa materia trascendental me da esa estructura espacio-temporal que encuentro también en la simultaneidad del tiempo, y es la que me permite hablar de la materia del fenómeno y de esa distinción entre cosa en sí y fenómeno, que se da precisamente, bueno, o entiendo yo, perdón, del paso de materia a experiencia, es decir, a través de la afección a través de la afección del objeto, y después ya podemos hablar de experiencia empírica. Pero, es decir, el problema precisamente es este paso entre el binomio materia y experiencia, y es precisamente esa anticipación de esa materia, es decir, esa anticipación espacio-temporal que de cierta manera también conecta con esta interacción intratemporal que hemos señalado respecto a la categoría de causalidad, y cuando allí se nos hablaba también de esta cuestión de la fuerza y de la acción recíproca, que nos apunta también ese presupuesto de la limitación y la ilimitación, y de la conexión con la primera analogía además, que es la necesidad de una sustancia. Entonces es como que todo de cierta manera está conectado, pero no deja, creo, de ser el paso entre el plano trascendental y el plano empírico. Y la cuestión, en todo caso, coincido también con el profesor Expósito, es cómo se me da esa anticipación de la materia, porque suponerla es el supuesto al que ya de cierta manera apunta Kant, o nos previene Kant, ¿no?, de esto. Y por eso no se centra siquiera en tratar la cuestión en Berkeley, porque esa materialidad hay que suponerla. Y bueno, esto es muy resumidamente. Estamos ya casi en el tiempo. La verdad es que ha sido interesantísimo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por las intervenciones. Yo recuerdo redactando la pregunta, yo mismo directamente dije, la terminé, dije, no. Efectivamente, si el idealismo trascendental es lo que Kant dice, efectivamente no hay posibilidad, porque bueno, la sensibilidad y la afección en Kant están completamente, pero completamente, dentro de los parámetros de lo representable. O sea, Posterun es el bajo continuo entero de la crítica de la razón pura. La representación sensible, que aparece directamente en la estética, media todo lo demás, y que nuestras representaciones son válidas y tal y cual. Todo eso es lo que implica la objetividad de la representatividad, pero la objetividad a fin de cuentas. Entonces, el idealismo trascendental es un realismo empírico que deja un montón de pasos a lo pensable, pero claro, la anticipación, bueno, también deja paso, yo creo, quizá también conectando un poco a las distinciones de esta mañana también sobre lo que hacía el profesor Expósito entre confín y límite, ¿no?, que también tiene que ver con esta posibilidad de la anticipación, que es el espacio de lo contingente radical, donde ya no se explica tanto lo necesario, que es el espacio de la libertad. Pero claro, ahí es donde acaba ya la filosofía trascendental. El idealismo trascendental dura la primera crítica para dar paso a la práctica. Por eso la cuestión de lo trascendental es para asegurar el terreno empírico para que se pueda dar lo ideal. Por eso el idealismo trascendental, modo de ver, se dirige específicamente a la práctica. Porque lo que es pensar el mundo, ya estamos con las cosas en tanto que representadas. Y bueno, pues creo que estamos ya en tiempo, ¿no? Pero la verdad es que agradeceros a todos mucho todas las intervenciones y ver cómo esto
pues sigue siendo un problema. O sea, el tiempo nos seguirá dando que pensar y con el espacio, por supuesto, seguramente espero que nos siga reuniendo simultáneamente y sucesivamente también. Y la verdad es que es de agradecer a todas vuestras intervenciones, pues, se aprende muchísimo, es de lo que se trata, ¿no? Y nada. Bueno. Y ahora nos despedimos, ¿no? Vamos a... Sandra tiene cosas que decir. Sí. Hay espacio, por si alguien quiere intervenir, yo creo que hay todavía espacio. No, yo no quiero intervenir más, pero digo, si alguien quiere intervenir, hay todavía espacio de tiempo. Hay espacio todavía de tiempo. Deja de hacer la bromita, por favor. Yo quisiera aprovechar este tiempo que todavía resta para agradecer este encuentro que ha sido tan provechoso y tan estimulante, y también para agradecer esta oportunidad de encontrarme con colegas con los que tenía ya desde antes una relación intensa y muy satisfactoria. Eso es todo lo que quiero decir ahora. Agradezco yo también el trabajo, porque ha sido una ocasión de trabajo muy intenso sobre una pasión común. Un trabajo de esa manera es siempre Hervorbringung einer Freundschaft, generadora y amistad. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Constantino. Ya te lo hemos dicho, te lo hemos sugerido. Hay un seminario en ciernes al que estás invitado a participar y bueno, pues ya te llegarán noticias de la invitación, pero es por aclamación popular. Mario, nosotros sabemos que tú estás muy a gusto en tu sosegado retiro y que raramente viajas, pero si alguna vez se te ocurriera viajar y quisieras visitarnos, aquí, en fin, hay un consenso general en que es un deseo de todos. Bueno, pues tienes la palabra, Sandra. Yo tengo la sensación de que ya he hablado muchísimo hoy, pero bueno, aunque ahora empezaré también con agradecimientos, sí agradecer estas jornadas que han sido súper fructíferas, que llevamos esperando tanto tiempo, cuestión de la que ahora hablaré también, y nada, y empiezo con mi intervención. Bueno, no puedo empezar mi intervención de otro modo que haciendo referencia a las personas que integran nuestro seminario, personas con las que tengo la suerte de transitar sin empacho por grandes obras de la filosofía, como es el caso de la Crítica de la Razón Pura, nuestro proyecto hasta ahora más largo. Ciertamente, el camino del pensar filosófico implica siempre una soledad inherente a la que no cabe en absoluto renunciar, pero encontrar espacios compartidos desde los que configurar el propio camino siempre implica una riqueza y una vivificación de este. Como diría Paca, que hoy no nos puede acompañar, también por cuestiones de malaltía, me sale la palabra valenciano, yo me configuro en la mirada del otro, pero también todo texto filosófico se configura desde un mirar, pero un mirar que no se deja apresar y que se encuentra siempre en vías de transformación. Refiriéndose al territorio del entendimiento, dice Kant: ese territorio es una isla que ha sido cerrada por la misma naturaleza entre límites invariables. Es el territorio de la verdad, un nombre atractivo, y está rodeado por un océano ancho y borrascoso, verdadera patria de la ilusión, donde algunas nieblas y algunos hielos que se deshacen prontamente producen la apariencia de nuevas tierras y engañan una y otra vez con vanas esperanzas al navegante ansioso de descubrimientos, llevándolo a aventuras que nunca es capaz de abandonar, pero que tampoco puede concluir jamás.
Esto, que uno podría considerar desde el más absoluto desencanto, es el corazón de todo ejercicio filosófico, pues es en el preguntar mismo desde donde surge el camino, pero un camino que, como nos indica Kant, no puede concluir jamás. Esa es la inagotabilidad a la que apunta en este caso la crítica de la razón pura, pues no se agota solo en lo que dijo o no dijo Kant, sino en aquello que nos mueve a seguir hablando sobre Kant. Pedro Jesús dedicaba, con motivo del tricentenario kantiano, un artículo de opinión en El País bajo el título "Has de cambiar tu vida", de recomendable lectura, por supuesto, y en él dice, y cito: "Hoy como ayer es preciso volver a Kant. Quienes aprecian sus ideas serán espoleados a pensar más allá. Para un kantiano heterodoxo como yo, se trata de un compañero de viaje, un amigo que, como un lecho duro, la imagen viene de Nietzsche, mantiene viva la inquietud del pensar. Quienes se adhieren a otras concepciones hallarán en él un interlocutor honesto. No se trata de ser kantianos, sino dejarnos interpelar por Kant. Bajo el signo de esta aspiración se han concebido estas jornadas como testimonio de la huella que imprimió nuestro filósofo de Königsberg en la historia del pensamiento y su actualidad en la revitalización de nuevos caminos para el pensar filosófico. Por último, no puedo acabar mi intervención sin extender un profundo agradecimiento a todos los aquí asistentes estos días y en especial a Salvi Turró y Miquel Montserrat, Rogelio Rovira, Constantino Espósito, Mario Caimi y Pedro Rivas, que por motivos de salud, como Miquel Montserrat, no han podido estar aquí con nosotros, pero en el caso de Rivas extendía saludos a todos los compañeros traductores. Y a todos vosotros os agradezco muchísimo el entusiasmo que mostrasteis ante esta iniciativa y la disposición e implicación en las intervenciones, muestra de ello ha sido todas las jornadas, que han hecho que éstas devengan como un verdadero diálogo. Jornadas que, como he dicho antes, llevaban mucho tiempo en el horizonte de los miembros del seminario de Kant y que sin ellos tampoco hubieran tenido lugar, pues nuestras discusiones han ido conformando el camino que nos ha traído hasta aquí. Así extiendo mis agradecimientos a todos ellos: Mercedes, Jesús, Paca, Juan Pablo, Pere, Juan, Íñigo y Manuel Jiménez, que tampoco no nos ha podido acompañar y que también extendía sus saludos a todos los colegas traductores. También las personas que conforman el equipo organizativo, Alejandro, Carlota y María, y sí, a Pedro Jesús Teruel lo menciono en último lugar, pues él es como la Einbildungskraft, el punto de origen, de unión, el motor y la efervescencia filosófica en persona, que con su dedicación y entusiasmo fundó el grupo de investigación Kant Valencia y con ese mismo entusiasmo hace que nos encontremos hoy aquí celebrando estas jornadas y celebrando el tercer día de la vida de Kant. Y con ello concluyo estas jornadas y muchas gracias a todos. Pues si esperáis todavía alguna palabra, ¿no? Ha sido precioso lo que he dicho, ha sido precioso. Pero bueno, vamos a aprovechar para hacer un poco de publicidad. Ya sabéis que el año kantiano continúa, tendremos un precioso congreso en octubre, muchos de los aquí presentes participáis. Y si alguno de los presentes o de los que siguen por retransmisión pues quisieran participar todavía, se cerró. La llamada de comunicaciones se cerró, pero tratándose de miembros de este selecto grupo, todavía se pueden enviar. Basta con hacernos llegar la propuesta y seguro que de una manera o de otra se puede introducir en el programa. La verdad es que pues será una ocasión maravillosa para seguir cultivando la amistad filosófica y para reunirnos de nuevo en torno a Kant. Yo solo puedo agradeceros, o sea, qué maravilla estar con vosotros. Repetiría los nombres, pero los acaba de nombrar Sandra y no hace falta. Pero sí que tengo una sensación muy viva de ser, bueno, de que pasa algo así como decía Bernardo de Saxe, ¿no? Somos enanos, hablamos de gigantes. Y
Bueno, y aquí hay algunos gigantes que, sin los cuales lo que estamos haciendo no sería posible. Mario, Constantino, Rogelio, Pedro, Salvi. ¿Qué haremos nosotros, no? Sin el trabajo que vosotros habéis llevado a cabo. Entonces, qué gran suerte que tenemos. Larga vida a la filosofía, larga vida a Kant. Gracias. Un saludo a todos vosotros. Ha sido encantador estar con vosotros. Desde Bari, desde Buenos Aires, imagino, no sé dónde estarás, Mario. Muchas gracias. Laura también agradece y que nos vemos en el Congreso. Pues estupendo. Se levanta la sesión. Abrazos a todos. Chao.